¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? En Deuteronomio capítulo 30, los versículos 15 hasta el 19, encontramos esta declaración de Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y dejares de extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Muchas gracias por tu participación. Una vez más, a la luz de la palabra de Dios y junto al pastor Vicente Orellana, estamos dispuestos a responder aquellas inquietudes ahora relacionadas con el gran conflicto. Así es, el gran conflicto. Y seguramente, una de estas preguntas es también la suya. Bienvenido, pastor, y gracias por estar aquí una vez más en este programa de preguntas, inquietudes que le hacemos a la Biblia. Samuel, un gusto saludarte una vez más. Estamos nuevamente en el aire con nuestros oyentes, apreciados amigos que están siguiendo la programación. Les agradecemos por sacar un tiempo para escuchar inquietudes de los seres humanos. Quizás usted también tiene alguna inquietud, que algún momento podremos responderle a su inquietud, pero bienvenido al programa de hoy, El Gran Conflicto. Efectivamente, recuerde, si desea una copia de este programa, solo escríbanos y será un gusto atenderlo. Al final del programa estaremos mencionando la dirección de contacto para poder establecer comunicación con usted. ¿Avanzamos, pastor? Avanzamos, estamos ya en el momento especial. Efectivamente. Bueno, una de las preguntas que nos llega es la siguiente. La expresión el gran conflicto, así como es el título del tema en esta oportunidad, ¿está en la Biblia? Bueno, la pregunta es directa, pero la palabra gran conflicto no está en la Biblia. Okay. Usted no va a encontrar en la palabra el gran conflicto. No. Toda esa expresión. Esa expresión no va a encontrar. Pero sí hay una expresión que nos muestra que hay una lucha. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Allí encuentra el término que dice una gran batalla. Una batalla es un conflicto. Es de allí donde nace este término, el gran conflicto. Muy bien, entonces aclarado en esta parte y gracias a la lectura del libro de Apocalipsis. Y esta segunda pregunta sin duda va a ayudar a complementar este concepto del conflicto, ¿verdad? O el gran conflicto. ¿Dónde se originó el mal para que haya una guerra entre Dios representando el bien y Satanás representando el mal? Esta pregunta es bastante seria porque si no podemos nosotros especular, esa es la frase siempre, porque si yo quiero explicarles de un conflicto, no puedo si no tenemos la revelación. Exacto. La revelación es la Biblia. Todo lo que la Biblia nos da es lo que nosotros podemos responder. Fuera de la Biblia ya es simplemente especulación. Entonces, lo que puedo es regirme a la Biblia. Claro. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante, nos menciona
de lo que pasó en el cielo. Y dice ahí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Subiré a las alturas de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. Allí nosotros ya encontramos una declaración. Y Dios dice que hubo un problema en el cielo, de alguien que quería usurpar el derecho de Dios. En el versículo 14 dice, seré semejante al Altísimo. Cuando una persona codicia algo, o cuando un ser codicia algo, en el caso de este pasaje, nos está mostrando que hubo un problema en el universo, en el trono de Dios, allá en la morada de Dios. Es allí donde nace este gran conflicto. Es allí donde nosotros encontramos el problema. El problema era orgullo, soberbia. Subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Dios Altísimo. Tal vez esta pregunta nace en el hecho de que uno piensa que en el alrededor de la presencia de Dios existe santidad, perfección, todo lo que es pureza, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en ese ambiente de pureza, de perfección, de santidad, se tenga que aceptar que nace justamente o se origina el mal? Realmente esto es serio. Para nosotros los seres humanos no se nos hace tan fácil poder entender. Solamente entendemos a través de la revelación. Efectivamente. Y eso lo vamos a comprender justamente en una pregunta que se nos viene. ¿Quién entonces creó el gran conflicto? O al menos permitió su existencia. Ya, ahí está un poco más fácil. Entonces, siempre vamos a volver a la Biblia. Samuel, te digo una cosa. Me encanta cuando las preguntas puedo responderlas con la Biblia. Qué bueno. Porque si no encontrar una respuesta en la Biblia, te diría, mira, no vamos a hablar de este asunto porque no tengo conocimiento. Lo otro sería filosofar y ponernos a hablar de cosas que no conocemos. Lo único conocido está revelado en la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 12 en adelante, nos muestra el origen, cómo se creó, cómo es que comenzó. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, no es que Dios no creó el mal. Esto es un misterio difícilmente de explicar. Es que en un ser creado, en un ser perfecto, la Biblia dice que era el querubín protector, que estaba en el monte de Dios, que en medio de piedras de fuego se paseaban y que era perfecto desde el día que fue creado. Pero en el corazón, en el interior de él, nació este problema, hasta que se halló en ti maldad. O sea, la maldad nace de un ser perfecto. Y yo me imagino que es por la libertad que Dios los dio a todos los seres creados. Cuando tenemos libertad, entonces vamos a actuar de manera libre, hacer lo que uno quiere. Efectivamente. Y el tema de la libertad bajo el gran conflicto realmente debemos entenderlo en el sentido que así pues nace este deseo, ¿verdad? Esta decisión finalmente que lo llevó a Lucifer, y por lo tanto ya en otros programas, pastor, vimos de que Dios sí permitió su existencia. Mira Samuel, en Ezequiel, en el 28, 17, nos muestra un poquito de la razón. Nota cómo dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré
por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti maldad. Note el pensamiento. La frase, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso nos muestra que hubo orgullo en ese ser. Él, me imagino que comenzó a mirarse y a decir, yo soy demasiado lindo, demasiado bello, ¿no? Soy sabio, tengo una inteligencia impresionante. Y mis amigos, este no es solo el problema de los ángeles, es también el problema de los seres humanos. Los seres humanos también nos enaltecemos, los seres humanos también nos ponemos orgullosos de nuestros logros, de nuestra posesión económica, de nuestra posición social, de nuestra posición en medio de las personas y creemos que somos superiores. Samuel, cuando esto sucede es porque una semilla de orgullo, de soberbia, de maldad está naciendo en nuestra mente. ¿Por qué Dios permitió entonces que este gran conflicto se trasladase a la tierra? Es decir, ¿por qué nosotros y no otros mundos habitados? Esta es una pregunta bastante difícil de contestar, sí, pero quizás es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. Y nos hacemos porque, sí, pero ¿por qué en la tierra? ¿Por qué en la tierra? Y la verdad es que Dios no es que solamente en la tierra estaba el punto de prueba. Todos los mundos que hoy existen, que Dios los tiene, también están a prueba. Porque en Job, el capítulo 1, me parece, ¿verdad? Sí. Se habla inclusive de una reunión de los hijos de Dios que se reunieron, ¿verdad? Con Dios. Y pues en esa reunión aparece Satanás, ¿no? Pero da ya a entender que definitivamente sí existe vida en otros mundos. Así es, y este asunto trae realmente serias inquietudes en los seres humanos. ¿No? Cuando yo leo la Escritura en Génesis 3, yo veo que Dios puso a los hombres en el jardín del Edén, pero le dio la libertad de elegir lo que él debía hacer. No, allí nos dice en el capítulo 3 que Dios los había puesto y lo que Dios les dijo y le pidió al hombre y a la mujer que habían sido creados, que no tocaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué era esto? Esto era una prueba de fidelidad. Una prueba de confianza. Pero cuando leo en el capítulo 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí empieza el problema. Qué tentador. Tentador. Dios creador. Dios todopoderoso. Un ser humano finito. ¿Buscando qué? Ser creador, ser como Dios. Y esto fue la caída. Esta fue la caída. ¿Por qué? Porque el ser humano también quiso ser igual a Dios, al igual que sucedió en los otros mundos, de los ángeles. Cuando los ángeles pecaron, querían ser igual a Dios. Y la misma tentación vino a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Edén. Y así es que, Samuel, nosotros estamos en una situación igual, porque hoy día también nosotros tenemos las mismas ambiciones y aspiraciones. Tal vez tras de esto podría haber por usar el término excusa, pastor, en poner un ejemplo. Yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico. Es decir, yo asumo mi responsabilidad de error porque hay otro que lo hizo. Y entonces, como que
estamos en cierta medida echando nuestra culpa a Dios en decir, bueno, porque Dios permitió que esto sucediera en el mundo, yo soy pecador. Pero en realidad, más allá y en función a lo que usted dijo, se trata de un tema de responsabilidad, un tema de decisión, si permitimos que el mal reine en nuestro corazón o si permitimos que el bien pueda ser quien gobierne nuestra vida. Eso es una elección de cada ser humano. Cada persona decide lo que quiere ser. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida de acuerdo a la convicción que tenemos. Si usted tiene un padre alcohólico, usted no va a decir yo soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico. O mi padre es un narcotraficante y yo tengo que seguir la herencia de mi padre narcotraficante. No, usted es un ser humano libre y tiene las opciones de hacer lo bueno o hacer lo malo. La persona decide por su propia voluntad. Efectivamente. Es verdad que a causa de la aparición del gran conflicto, los ángeles se dividen en ángeles buenos y en ángeles malos. Bueno, la pregunta es interesante. Esta pregunta puede también relacionarse con las cosas de este mundo. En este mundo hay personas buenas y personas malas, ¿no? Unos dicen que son los buenos y otros dicen que son los malos. Preguntas a los malos qué son. Los malos dicen, nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Entonces siempre hay una división. Pero esto también sucedió en el cielo, donde está revelado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este es el cuadro del gran conflicto o del conflicto en el cielo. Cuando este ángel se rebeló contra Dios, no es que se rebeló uno solo, sino que él comenzó a ser sus aliados, como pasa en este mundo. Cuando hay un líder que tiene una idea, una filosofía, ese líder se rodea de otras personas que piensen igual que este líder. Por eso es que hay los partidos políticos, por eso es que hay las personas con sociedades secretas y todo esto es un asunto ideológico de una persona. Y otros se reúnen alrededor de esa ideología. Esto no es nuevo, esto sucedió en el cielo. Este ángel que se rebeló contra Dios tuvo sus otros ángeles alrededor de él. Y arrastró, dice que, la tercera parte de los ángeles, y eso no es poco. ¿Cuántos ángeles hay en el universo? Yo me imagino que son millones y millones y millones. Y cuando este ser logra convencer una tercera parte, Dios no permitía que continúe esta rebelión en el cielo. Así es que por eso fue arrojado a la tierra y se dividen en ángeles que están de parte de Dios y en ángeles que están en contra de Dios. Podríamos decir que prácticamente allí, con el inicio del mal en este mundo, o ya en el corazón de Lucifer, se va definiendo también el bien y el mal. Correctamente, ¿no? Correctamente. Y esto vamos a ver en todas las cosas y en todas las actitudes de la vida. Hay el lado del bien y el lado del mal. Justamente la pregunta que viene nos va a ayudar a entender un poco más. Porque existió una ley que motivó o que determinó, podría ser tal vez la expresión un poquito más cercana, el desenlace del gran conflicto. Es verdad, Dios siempre es un Dios de principios. Y no es un Dios que va inventando principios como va pasando el tiempo, no. Dios tiene principios estables. Y el principio número 1 de Dios es el amor de Dios. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, vamos a tener que entender que el principio fundamental es amor. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40, dice,
Y dijo Jesús, esto está hablando del principio de las normas, dice así, y dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Cuál es el principio? Amar. El amor. Y ahora dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y si tú ves Samuel, aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Amor. Amor al ser superior y amor a nuestros semejantes. Si nuestra sociedad amaría a las personas, en vez de crear discordias, problemas, pudiéramos amar a nuestras personas, a los que están a nuestro alrededor, ¿qué diferente sería? Si cada uno de nosotros estaríamos motivados para hacer las cosas, no por egoísmo, por soberbia, sino por amor, este mundo sería diferente. De allí, lo que decía Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué pasó en este ser? Dejó de amar y comenzó a amarse a sí mismo. Y Samuel, esto es triste. Cuando los seres comenzamos a amarnos a nosotros mismos, nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, y poco a poco vamos degenerándonos y nos tornamos en seres egocéntricos, soberbios, altivos. Quizás tú tienes a alguien a tu alrededor que tiene estas características y tú sufres por ese problema. Alguien dijo que en esta familia de antivalores en relación a la naturaleza de Dios, el hermano mayor es el orgullo y quien le sigue es la envidia. Y viene todo después la familia, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, aquí una pregunta que sin duda es de gran valor en su respuesta a través de usted, pastor. Reconociendo la existencia del gran conflicto, ¿cómo ser parte del ejército ganador? Bueno, mira, para ser parte del ejército ganador hay una sola cosa. Y te voy a leer una frase de la Biblia, porque mira, te dije desde el comienzo, no te voy a responder sin Biblia. Así es que yo te voy a tratar de responder. En San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieren, o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú quieres ser del ejército de Dios, ¿qué tienes que hacer? Recibe a Jesús en tu corazón, y esto es el comienzo. Aceptar a Jesucristo, yo vengo a ser parte del ejército de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, una vez que acepto a Jesucristo, ahora yo tengo una lucha. ¿Y mi lucha va a ser con quién? Con los que no están de parte de Dios. Y vamos a tener un conflicto, tanto en la familia, tanto en la sociedad, va a ser un conflicto serio. Pero Dios nos ha dado armaduras. Dios nos ha dado una vestimenta especial. En el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 13, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Firmes. Nos dice además en el verso 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy resumiendo, no estoy leyendo seguido, pero esto nos muestra que Dios nos ha dado un poder especial y que viene de varias cosas. Primero, la verdad. Nosotros tenemos que defender la verdad por sobre todas las cosas. Y esa verdad está ¿en dónde? En el evangelio y también en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios.